Continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día lunes. Hoy es 30 de abril del año 2018. Más adelante nos va a acompañar en el programa el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, el ingeniero César Zamora, con quien vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos en el país y el eventual diálogo nacional. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La Asamblea Nacional anunció y creó ayer domingo la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para investigar los hechos de violencia que sacudieron Nicaragua la semana antepasada, en la que murieron jóvenes universitarios, ciudadanos, policías y hubo daños a la propiedad privada y la propiedad pública. Un aspecto importante de lo anunciado y resuelto ayer es que ningún diputado de la Asamblea Nacional va a integrar esa comisión. Probablemente en el transcurso del día de hoy se diga quiénes son los miembros. Hay condiciones al diálogo nacional por parte de los sectores de la sociedad civil que están exigiendo la renuncia del presidente de la República y de todo el gobierno o un adelanto de las elecciones. Veremos qué va a pasar en el diálogo. En tanto, CONIMIPYME está exigiendo ser parte del diálogo nacional, aparte del COSEP. CONIMIPYME emitió un comunicado diciendo que el COSEP no los representa y que ellos son la mayoría de pequeños y medianos empresarios del país. En las noticias internacionales esta mañana, balas y votos, el narcotráfico y la violencia en México pueden ser un factor determinante para las elecciones del próximo mes de julio. El crimen organizado aparece como un factor desestabilizador en las próximas elecciones en México. Hay temor de que se recrudezca la violencia. Han matado a muchos candidatos a alcaldes. En tanto, separados al llegar a Estados Unidos, los primeros 50 migrantes de la caravana buscan asilo y dejan a sus familiares en México. Varios centroamericanos del Via Crucis treparon el muro fronterizo de manera simbólica. Se calcula que unos 200 van a solicitar asilo político en Estados Unidos desde México, lo cual el gobierno del presidente Donald Trump rechaza, no acepta, no quiere inmigrantes y está mandando a reforzar la frontera entre México y los Estados Unidos. El nuevo secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos está abierto a la solución de dos partes para el conflicto palestino-israelí. Pompeo, quien ha sido ratificado hace poco por el Senado, dice que Estados Unidos sí tiene interés de lograr la paz en el Oriente Medio y que va a buscar como mediar entre Palestina e Israel. El presidente Donald Trump la arremetió ahora contra la Unión Europea. Dice que la Unión Europea fue creada para aprovecharse de los Estados Unidos y que los europeos han crecido más económicamente porque se han aprovechado de sus aliados norteamericanos. La Unión Europea fue constituida para aprovecharse de Estados Unidos, el hacerse cargo del bloque de China, diciendo que los días de los acuerdos comerciales son desastrosos. Hay que revisar todos esos acuerdos, insistió el presidente Trump. La gran sorpresa en Colombia, que va a elecciones el próximo mes de mayo. Gustavo Petro está acortando las distancias con Iván Duque y añade incertidumbre a la carrera presidencial en Colombia. Nadie daba nada por Gustavo Petro, un candidato al que acusan de izquierda, pero los primeros sondeos que se han realizado en Colombia, Duque tiene 38.7, Petro ha subido al 29%, los otros candidatos no suben mucho y se espera que haya pues una batalla dura entre derecha, izquierda y moderados en Colombia el próximo mes. Un doble atentado ha dejado al menos 25 muertos, entre ellos
9 periodistas en Kabul, en Afganistán. Tras la primera explosión, un suicida que se disfrazó de periodista con una cámara en la mano se inmoló entre un grupo de civiles y reporteros que cubrían un suceso, dejando 25 personas muertas hasta el momento, dicen las autoridades. Y en Guatemala ha disminuido la actividad del volcán Pacaya. La Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres informó que la actividad del volcán Pacaya ha disminuido en las últimas horas. Este es un volcán que ha estado lanzando mucho material piroclástico, mucha lava, pero que ha descendido un poco allá en Guatemala, dicen los organismos de seguridad y de alerta. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Buenacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell.
Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos M&R Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general, abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrante TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo el número de WhatsApp a los que quieran comunicarse, hacer sus preguntas, enviar comentarios esta mañana para nuestro invitado. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales por medio de Facebook Live. Don César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, muchas gracias por venir al programa. Adolfo, muchas gracias por estar en tu programa. Tanto teníamos varias semanas de no vernos y de no conversar aquí ante los televidentes. Desde la última vez que vino usted parece que Nicaragua ha cambiado mucho. Nicaragua ha cambiado a partir de las 2 últimas semanas de manera dramática, ¿no? Y pues esto hoy creo yo es una crisis profunda que al mismo tiempo representa una oportunidad enorme para el país. Yo creo que estamos prontos a iniciar un diálogo que debe ser apoyado por toda la ciudadanía y que al final nos dé y nos regrese a la democracia liberal o la democracia representativa, ¿no? ¿Verdad? En donde los nicaragüenses, por medio de nuestro voto, podamos decidir quién es el que maneje las riendas del país. Yo creo que es importante tener eso como horizonte, ¿no? Y yo creo que el diálogo es importante porque le pone fin a la violencia, ¿verdad? Desgraciadamente hace 2 semanas el gobierno decidió cortar su diálogo con el sector privado, como en el tema del INS, y producto de eso, pues, entramos en una espiral innecesaria de violencia, producto de la falta de diálogo, ¿verdad? Entonces, desde el inicio en el COSEP, desde el mismo miércoles de la semana anterior. ¿Verdad? Inició a través del liderazgo de José Adán un tratar de revertir todas las medidas que el gobierno había tomado en cuanto a los niveles de violencia, el cerrar medios de comunicación, y de alguna manera que no se permitiera el libre circular de los ciudadanos a través de las manifestaciones, ¿no? Al final fueron 4 días dramáticos para el país, en donde el COSEP estuvo en sesión permanente buscándole soluciones a los problemas y manifestándose de manera concertada. Fueron discusiones abiertas, ¿verdad? Dentro del COSEP, con bastante, diría yo, canalizando los temas y ordenándolos, y se inició pronto un diálogo con la Iglesia,
¿verdad? Para ir buscando formas de, en primer lugar, parar la violencia, en segundo lugar, establecer que los medios de comunicación que habían estado siendo censurados pudieran entrar al aire y buscando apaciguar, ¿verdad? Manejando diálogos con los estudiantes, en esa medida pues ir calmando al país, ¿verdad? Han sido días duros para el país, han sido duros días donde tenemos una cantidad de jóvenes muertos innecesaria, ¿verdad? Y que en honor a ellos estamos en la obligación de regresar al camino no solo de la paz, sino de la democracia, ¿verdad? Ese sería el mejor homenaje que le pudiéramos rendir a estos jóvenes, ¿verdad? Porque de lo que se trata aquí en Nicaragua es de que los ciudadanos, por medio de nuestro voto, podamos elegir quién es el que nos gobierne, poder construir leyes de consenso y de alguna manera demostrar que el país es de todos, ¿no? El diálogo entre el gobierno y el sector privado, que venía siendo tan efectivo y con tan buenos resultados, porque es visible el desarrollo económico del país, los empresarios generando empresas, creando empresas, generando empleo, y el gobierno como facilitador de ello. ¿En qué nivel se encuentra el diálogo? ¿No hay diálogo? ¿Está roto? ¿Hay contactos todavía? Bueno, hasta donde tengo entendido, no hay hoy ningún tipo de comunicación formal, ¿verdad? Sin embargo, en primer lugar hay que aclarar que el diálogo que se tuvo con el gobierno desde la parte, pues, desde lo que yo veo como fue importante para el país, ¿verdad? No hay nada de qué avergonzarse, fue un diálogo, y siempre ha sido un diálogo transparente de cara a la ciudadanía, buscando cómo generar mejores niveles de inversión y de crecimiento para el país, que de alguna manera le den y le dieron al país crecimiento económico y mayor nivel de inversión, ¿verdad? Sin duda alguna, bienestar para los más pobres del país, ¿verdad? Sabíamos que nuestro diálogo es y era puramente económico. Sin embargo, en el COSEP nunca se renunció a los principios y siempre fuimos, sobre todo José Adán Aguirre fue firme en hablar de 3 diálogos que eran importantes para el país: el diálogo político, el diálogo económico y el diálogo por la educación. Aquí es importante mencionar que siempre ha habido comunicación con los estudiantes por parte del COSEP, ¿verdad? José Adán, hoy, echándolo para atrás, siempre manejó un diálogo priorizando a las universidades de Nicaragua, ¿verdad? Y él aró sobre ese camino donde él tenía reuniones mensuales con cada una de las universidades, ¿verdad? Tanto privadas como del Estado. Él iba a las universidades, él manejaba una relación abierta con los centros de pensamiento universitarios, que de alguna manera hoy, el COSEP ante mucho del estudiantado y mucho ante los rectores de las universidades se maneja un diálogo que hoy es importante para el país. Bueno, se ha anunciado un diálogo nacional, probablemente se ha anunciado cuando se instala esta tarde. Mañana no hay trabajo, es 1 de mayo, pero cuando hay voluntad de dialogar podría ser instalado mañana, más tardar el miércoles. Los empresarios tienen una agenda definida de temas que quieren que se discuta en el diálogo, además del seguro social. Seguramente es un tema que en el COSEP se está hablando, es un tema que no es algo que maneja la presidencia y sus directores y de la que no puedo yo hablar porque no estoy en condiciones de hacerlo, pero lo que te estoy diciendo es que en el COSEP se está trabajando para lograr los consensos necesarios. Todos los puntos que se manejan de manera pública, ¿verdad?, son consensuados
por todos los presidentes de todas las cámaras, ¿verdad? Y así se ha trabajado en estos últimos 15 días, ¿verdad? Ha habido unidad en el propósito y las divergencias se han limado dentro de un diálogo de respeto en el COSEP y se va avanzando para hacer propuestas que sean no solo buscando en esta oportunidad el diálogo económico, sino el diálogo por la educación y el diálogo por político, ¿verdad? Pero están abiertos a discutir otros temas, no necesariamente económicos. Yo creo que si se va a participar en el diálogo, se verá la agenda y el sector privado en todos los temas institucionales tiene algo que decir, por supuesto. Y lo va a hacer de manera consensuada y lo va a hacer de manera responsable ante el enorme reto que tiene el país. El lunes pasado, hoy 8 días, el sector privado convocó, en medio de la vorágine de la violencia, la situación de tensión que vivía el país, posiciones encontradas de un lado y de otro, que ha ido descendiendo poco a poco. Las pasiones ardorosas de cada sector han ido descendiendo, se siente un poco menos, lo cual no es malo, tener que cada quien tenga sus posiciones, sus opiniones, siempre y cuando eso se mantenga dentro del marco del respeto de los derechos de cada uno y del otro. Y hubo una manifestación bien grande, a favor, se dijo en aquel momento, de la paz. Este sábado también ocurrió esta fue una peregrinación convocada por la Arquidiócesis de Managua, en la que miles de nicaragüenses, fieles católicos y no fieles, pero también nicaragüenses, fueron cobijados bajo la bandera azul y blanco del país a manifestarse en las calles de Managua. ¿Cómo ha visto usted estas demostraciones de este sector de los nicaragüenses? Mira, la marcha del lunes de la semana pasada, sí es cierto, fue convocada por el COSEP. Al final fue una marcha ciudadana, en donde el COSEP fue uno más de esa marcha, ¿verdad? Y eso es importante hacerlo notar porque al final fue la ciudadanía la que salió a demostrarse de manera clara y definidas por, yo creo que un hartazgo de muchos años de no poder salir a las calles, ¿verdad? Entonces ahí lo importante fue que fue una marcha plural, una marcha donde la gente salió libremente, marchó hacia lo poli, ¿verdad? Y a rendirle homenaje a los caídos. Entonces, al final fue una demostración de ciudadanía que nos tiene que llevar a comprometernos con mecanismos que hagan posible un diálogo productivo para el país, ¿verdad? Y va a ser un diálogo difícil, ¿verdad? Porque hoy en Nicaragua, como está planteado hoy el diálogo, por un lado va a estar el gobierno y un partido político, y por el otro lado va a estar la sociedad civil, ¿verdad? Manifestada en diferentes grupos, ¿no? Como el sector privado, ¿verdad? Las universidades, los estudiantes, ¿verdad? Sindicatos, todos estos somos miembros de la sociedad. Y el gran ausente van a ser los partidos políticos, ¿no? Esto es nuevo, yo creo que en cualquier diálogo que se hable de nación, ¿verdad? Porque al final los partidos políticos son la clave para mediar entre los ciudadanos y el Estado, y hoy ese yo creo que es un tema que está ahí, que hace diferente este diálogo a otros en cualquier parte del mundo, es que no están los partidos políticos, y eso va a ser una enorme diferencia. El otro punto importante de este diálogo, ¿verdad? Y estamos aquí, ¿verdad? Es gracias a que por primera vez podemos decir que la comunidad internacional en su conjunto está apoyando este diálogo, ¿verdad? Y eso es importante. Y un hito también importante en Nicaragua es de que
siempre hemos dicho en COSEP y en el sector privado que los asuntos de los nicaragüenses tienen que ser resueltos por nicaragüenses. En estos actos de las últimas 2 semanas y por cómo ha actuado especialmente la embajada americana en los últimos años de no meterse a micromanejar a los nicaragüenses, es que hoy en día no hay nadie que diga que lo que ha ocurrido es producto o mano de los norteamericanos. Y eso marca una enorme diferencia también para que en este diálogo de nicaragüenses y apoyados por la comunidad internacional desde afuera, sin micromanejarnos, ¿verdad?, podamos llegar a buen puerto. Son 2 temas que no habíamos visto en Nicaragua, que representan una verdadera oportunidad y de que, ¿te imaginas qué hubiera pasado si esta marcha se hubiera dado ya con un NICA Act vigente y lo que hubiera podido tener el gobierno en su defensa, ¿verdad? Entonces es importante mandar un mensaje hacia los Estados Unidos de que agradecemos cómo han actuado, porque sí han manejado la presión, ¿verdad?, sin inmiscuirse en los temas internos del país. Y eso le da posibilidades a que este diálogo que estamos a ciernes de iniciar y que los ciudadanos vamos a apoyar desde nuestras diferentes, porque es nuestra obligación llegar a buen puerto. Y ese puerto de vuelta es que todos los nicaragüenses al final tengamos procesos electorales libres e independientes. Hay otros sectores que no apoyan el diálogo y que son sectores más radicales de la sociedad nicaragüense que han estado exigiendo no hay diálogo, que el gobierno ya renuncie y que se desbarate todos los poderes del Estado e incluso los mandos de la policía y del ejército y que ya se vaya al gobierno y subamos a otro. ¿Esa sería una salida buena para el país? Es una salida, ¿verdad? Pero yo no sé si esa salida es viable hoy, ¿verdad? Hay un planteamiento de una institución como la Iglesia que es hoy posiblemente la institución con más credibilidad en el país, ¿verdad? Se demostró eso el sábado y yo creo que a lo que están apostando la mayoría, y eso es una mayoría que ha salido a las calles por buscar una salida a través del diálogo, ¿verdad? Sí hay mucho, sin duda alguna. Vos te metes a las redes sociales y encontrás un abanico de posiciones, pues desde que no te vas, te quedas hasta que te vas mañana, ¿verdad? Hay un abanico entero y de lo que se trata es de que busquemos los nicaragüenses con el mayor nivel de legitimidad llegar a buen puerto, ¿verdad? De vuelta. Buen puerto significaría dejar que se respete el periodo del presidente Ortega hasta el año 2021 y que se busque un proceso electoral aceptado por todos para entonces. Eso es lo que se tiene que discutir, yo creo que va a ser un tema del diálogo, ¿verdad? Y las posiciones llegarán ahí, ¿verdad? Es un tema que hay que respetar por la gente que va a llegar al diálogo, ¿verdad? Y yo tengo mucha fe en que los obispos que van a estar de mediadores tienen amplia experiencia en estos temas, ¿verdad? Yo creo que mucho ayudaría a reabrir la carta que los obispos le entregaron al gobierno en el 2014. En el 2014, que sirva como guía para ver los temas. Yo creo que esos temas siguen vigentes ahí, ¿verdad? Y retomarlos sería importante para llegar a buen puerto, ¿verdad? Confiemos en los mediadores, ¿verdad? La gente al salir el sábado le dio esa legitimidad a la Iglesia, ¿verdad? Y como todos tenemos que ser de alguna manera representados, démosle el apoyo a la gente que se va a sentar. Ha habido una lista, yo creo que todas las personas que están ahí cuentan con el beneplácito de la ciudadanía y esperemos que
como ciudadanos apoyemos este proceso. Es urgente, estamos en medio de una crisis que no se había vivido en el país, una crisis que es diferente, ¿verdad? Por lo que te he comentado, de que hoy, ¿verdad? Desgraciadamente no hay partidos políticos en esa negociación, y yo creo que es un vacío importante. Bueno, sé que algunos partidos han pedido a los obispos ser incluidos en el diálogo, pero es que paralelo, eso es lo que tengo entendido, viene los acuerdos que el gobierno ya logró con la OEA para reformar la ley electoral y otros asuntos institucionales que lo van a ejecutar paralelo a este diálogo. Es lo que he oído extraoficialmente, veremos qué es lo que anuncia el gobierno. Para los que me están escribiendo de que no estamos en vivo a través de las redes sociales, sí tenemos problemas de las redes por el internet. No tenemos internet en este momento, entonces tanto en Informe Pastrán TV como en el canal se nos cayó la señal y no estamos transmitiendo, estamos tratando de restablecer cómo resolvemos ese problema técnico. Voy a darle paso inmediatamente a preguntas y comentarios de los estimables televidentes esta mañana. Hay que retomar el COMPES como un instrumento democrático, dice Carlos desde Matagalpa. No basta pedir la renuncia del presidente, hay que promover un referéndum para ordenar la no reelección indefinida. Otro televidente comenta: gracias por informarnos con la calidad que tienen tus invitados, porque son personas que sí hacen un análisis objetivo de la situación de nuestro país. Otro televidente comenta: señor Zamora, ¿cuál es su opinión de los saqueos? ¿De cuántos son las pérdidas? Otro televidente pregunta: ¿no cree que la empresa privada se excedió y hoy presentan otra cara de decir que no existe democracia y dicen que esta es la oportunidad de cambiar? Considero que la empresa privada debe de cambiar esa actitud de que ustedes tienen la verdad. Otro televidente dice: la marcha del COSEP sí fue pacífica, ¿qué deben de aprender los MRS o qué deben de aprender los MRS? Y otro, esos son todos. Bueno, en primer lugar, sobre los saqueos, ¿verdad? Aquí sucedieron cosas que no se habían visto en ningún país. El propio Walmart mandó una carta agradeciendo la actitud de los ciudadanos nicaragüenses, de que en ningún país donde ellos habían trabajado la ciudadanía llegaba a regresar las cosas que se habían llevado, ¿verdad? Eso, de alguna manera, te habla de la grandeza de lo que fueron estos días, pues, que realmente fueron ciudadanos que no solo estaban defendiendo la libertad, sino que defendiendo las pulperías, su comunidad, sus supermercados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí hay cosas que fueron sumamente desagradables, pero hoy es el momento de alguna manera, señalar lo bueno que ha sucedido en el país, ¿verdad? Donde con enormes sacrificios pues están dando signos de lo grande que puede ser este país, ¿verdad? Al final de lo que se trata es de ir componiendo el país de una situación en la que se encuentra, que no hay nada que no se pueda solucionar si se hace con sinceridad y con diálogo, ¿verdad? Y la situación es polarizada, sumamente polarizada, pero menos polarizada de lo que vivimos en los 80, ¿verdad? Entonces, al final tenemos una memoria para salir a la calle, pero también tenemos que tener una memoria para saber sentarnos a dialogar y de alguna manera aprovechar esta oportunidad. En cuanto a la crítica al sector privado y su... Que han cambiado de posición, dice. Si ustedes ven lo que dijo en la última elección del COSEP, lo que dijo José Adán claramente sobre los 3 diálogos fue enfático, ¿verdad? De que era importante para el país tener un diálogo político y un diálogo sobre educación. Nosotros somos miembros de la sociedad civil y nuestra énfasis es el tema político, el tema de crecimiento económico, y lo hemos llevado, y sí lo hemos manejado, y lo manejamos con un diálogo respetuoso y transparente con las autoridades, que dio frutos. De eso no nos podemos avergonzar, ¿verdad? De vuelta,
pues, esta posición de lo sucedido en los últimos días nos ha cambiado el rumbo del país, pero no los principios del COSEP. Los principios del COSEP están ahí y son defendidos por toda su membresía, por todos sus presidentes, y el que lleva la voz cantante en esto es José Adán, que con mucha valentía en estos 15 días ha dado la cara, ¿verdad? Ha trabajado incansablemente por, en primer lugar, parar la violencia y de manera clara demandar que se restablecieran las libertades públicas e ir trabajando sobre una situación que no está libre de ser criticada, ¿verdad? Y eso es parte de la democracia y se golpea fuerte, ¿verdad? Pero al final son los productos lo que cuentan, qué es lo que se entrega a la ciudadanía, y vamos a seguir trabajando en esa dirección con el COSEP. Tengo más preguntas de los estimables televidentes y más comentarios esta mañana. Creo que es importante que en el diálogo el señor Telémaco que rinda información cómo se gasta el 6%, supongo, a las universidades. Buenos días, Dios lo bendiga. ¿Usted considera que el COSEP se equivocó en su política que manejó con el presidente Ortega? ¿Tienen corresponsabilidad en esto? ¿Cuál es la nueva línea o política del COSEP? Otro televidente: buenos días, de todo ese alboroto la pagamos todos de una u otra manera. Si no mira la gasolina cómo está subiendo, sería muy bueno un ajuste, muy justo, ahí dice el televidente. Bueno, de vuelta, los principios del COSEP están son parte de toda la membresía, ¿verdad? Toda la membresía del COSEP está claro, de lo que se trata es de la defensa del mercado como institución, ¿verdad? En segundo lugar, de valorar los valores democráticos y la democracia representativa, y buscar a través de los diálogos resolver los conflictos económicos en el país, ¿verdad? Yo creo que en eso no han cambiado, siempre han sido una prioridad desde el que se inició como COSIP. El sector privado siempre ha estado dando la cara, ¿verdad? Y en los últimos 10 años también hemos manejado una relación que al inicio mucha gente creía que no se podía dar, que era dialogar con un gobierno de izquierda, ¿verdad? Con un gobierno que sin duda alguna tenía otra ideología, y se manejó, han sido diálogos difíciles, pero que fueron productivos para el país. Hubo mucha crítica al respecto, ¿verdad?, sobre nuestra relación con las autoridades, pero nadie nos puede acusar de que por ese diálogo, ¿verdad?, hubo prebendas, ¿verdad? Hay algunos que institucionalmente nunca hubo prebendas. Lo que se buscó es mayor niveles de transparencia y buscar cómo resolver las diferencias que existían entre el gobierno y el sector privado, ¿no? Yo creo que hay muchos temas que no se lograron resolver, ¿verdad?, en ese diálogo, ¿verdad?, y que están ahí pendientes, y que esperemos que a través de los diálogos podamos restablecer ese diálogo con las autoridades. Vamos a hacer una pausa y regresamos con don César Zamora. ¿Es posible restablecer ese diálogo entre el gobierno y el sector privado que venía siendo tan efectivo? Y otras expectativas acerca del por qué este diálogo es necesario en este momento para el desarrollo de Nicaragua. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas?
Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Bonacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta, MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fénico Taxi RL satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir comunicándose con nosotros, enviar sus preguntas y comentarios esta mañana. ¿Es posible restituir esa alianza, como le llamaban, de diálogo, consenso entre el sector privado y el gobierno? Pero ahorita la prioridad debe ser el inicio del diálogo y que lleguemos a un acuerdo. Yo creo que no, ahorita la prioridad no es reconstruir el diálogo con... no un diálogo bilateral. Bilateral. Ahorita la prioridad es el diálogo al que la Iglesia está mediando. Esa debe ser sin duda alguna la prioridad y nosotros... En el COSEP vamos a trabajar decididamente por que ese diálogo sea efectivo para el país. Y en esa medida manejamos el diálogo con las autoridades, ¿no? Un televidente preguntó sobre los daños económicos que ha ocasionado estas protestas, esta paralización, sobre todo a la imagen. ¿Ustedes han podido cuantificar algo? No, datos no, pero pues, hacer una matemática simple, pues 2 semanas de freno económico le quitan al país
sin duda alguna, crecimiento económico, ¿verdad? Y a los que hablaban de que este país, que Nicaragua iba a crecer al 5%, le debemos quitar por lo menos 2 o 3 puntos porcentuales, ¿verdad?, al crecimiento del país. Eso es grave. Eso es muy duro. Porque ¿verdad? Significa que podríamos bajar 2%. ¿verdad? Y aquí hay que pensar también de vuelta, los más golpeados al final siguen siendo siempre la gente más pobre, ¿verdad? Y hay que ir a ese ámbito, ¿verdad? Al final los más vulnerables en estas crisis son la gente con menos recursos, ¿verdad? A la que hay que atender, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me comentaban ayer que en Granada estaba vacío San Juan del Sur. Que los domingos en la noche eran grandes verbenas en Granada. Ayer estaba semivacío, que al final los meseros estaban preocupados porque iban a poder terminar la quincena y con esos tenemos que tener mucha simpatía. Lo que ha logrado el país en términos de crecimiento económico, que es importante para el país, nos obliga, ¿verdad?, a ser mucho más mesurados, tener mucho más cabeza fría y actuar de manera decidida por que este diálogo, ¿verdad?, sea positivo para el país. Tengo más preguntas y comentarios de los estimables televidentes esta mañana. Todos unidos queremos paz. Me gusta su programa. Saludos, dice el televidente. Bueno, es que nosotros aquí estamos propugnando por el entendimiento, la conciliación entre todos los nicaragüenses. Ojalá en el diálogo puedan hacer una sesión de autocrítica de todos los participantes. Aquí hay muchos culpables, algunos medios de comunicación, la sociedad civil, el gobierno, el mismo señor Báez con algunas declaraciones incendiarias. Si no es así, los resultados no serían óptimos. Otro televidente comenta: creí que en Nicaragua no volveríamos a vivir algo así. Creo que pedir la renuncia del presidente no es la solución a tanta violencia. Creo que es hora de que los nicaragüenses comencemos a pensar en el futuro de las generaciones que ahora están en desarrollo. Otro televidente más: en el diálogo debe precisarse los obstáculos que impiden la participación en el ámbito político, económico y social en igualdad de condiciones y que el Estado los elimine de conformidad con la Constitución. Carlos desde Matagalpa. Y otro más: no queremos partido, nosotros ya los estamos agotando con todo tan caro en los mercados. Okay. Y buenos días, en su opinión, ¿quién es el más apropiado para asumir la presidencia? Yo creo que... Perdón, otro más. Estimados, es fundamental que la empresa privada muestre siempre su posición clara a como lo ha hecho, y se les pide que no permitan que otros sectores que no quieren un diálogo los descalifiquen. Saludos y qué bien por el diálogo. Bueno, en primer lugar, es momento de escuchar todas las voces. Aquí no no golpearlos los unos a los otros, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a su opinión y hay que respetarla, ¿verdad? El tema es cómo encauzamos este enojo, este dolor, ¿verdad?, en algo productivo. De vuelta, estamos parados al borde del precipicio, ¿verdad?, donde requerimos a los mejores nicaragüenses y lo mejor del nicaragüense para salir adelante. Tenemos una oportunidad, creo yo, de oro. Tenemos gente dispuesta a apostar por el diálogo y tenemos el apoyo de la comunidad internacional. La comunidad internacional, que es importante, no nos está micromanejando y esto es un activo para el país, ¿verdad? Y en eso hay que agradecer la política de los Estados Unidos, ¿verdad? De sí presionar, pero no inmiscuirse, ¿verdad? Eso es importante por toda la historia que tenemos atrás va a ser un verdadero reto tener un diálogo sin partidos políticos, ¿verdad? Al final... ¿Usted cree que los partidos políticos deberían participar en este diálogo? Pues yo creo que todo mi
mi apoyo es a lo que decida el garante y la iglesia. No estoy aquí para sacar raja política, yo tengo mi corazoncito que es liberar PLC, pero respeto y en esto soy incondicional a lo que venga del mediador, ¿verdad? Y del observador y de la iglesia. Creo en ellos y mi apoyo va a ser para las posiciones que el COSEP traiga a la mesa de discusión. Creo mucho en el liderazgo de José Adán Aguerri, creo mucho en el liderazgo de los presidentes del COSEP, creo que en el COSEP sigue aportando al desarrollo del país con una posición siempre propositiva y que no hay nada de qué avergonzarse de lo que hemos hecho en el pasado porque lo hemos hecho con transparencia como antes priorizamos el diálogo, ahora doblemente creo yo que se está apostando por eso. Usted dijo hace algunos minutos atrás que en medio de la crisis hay oportunidades y que este diálogo podía ser aprovechado como una oportunidad, y usted habla de la grandeza del nicaragüense. Yo también creo que nos hemos puesto de acuerdo en peores momentos en la historia de Nicaragua, como en los años 1988, que estábamos en plena guerra civil con 50.000 muertos, y tristemente después de los muertos tuvimos que ir a buscar un arreglo y le hemos dado paz a Nicaragua, o hemos gozado de paz en los últimos 30 años. Si es posible volver a ponerse de acuerdo ahora, todo va a depender del desprendimiento de cada una de las partes, ¿verdad? Así es. Porque eso también va a ser fundamental. Pero usted ve oportunidad para no retrasar el desarrollo de Nicaragua en este diálogo. Va a ser difícil, ¿verdad? Es un costo que tenemos que pagar, pero al final creo que si salimos de esto airosos, pues como sociedad vamos a estar más fortalecidos, ¿verdad? El gran reto para el presidente Ortega es manejar este diálogo con sabiduría y sabiendo de que su desgaste es real, ¿verdad? Que pues tiene sangre en las manos, ¿verdad? Y que yo no tengo problema. Yo he visto al presidente Ortega pedir perdón, ¿verdad? Y fue al COSEP hace 10 años y pidió perdón, ¿verdad? Hoy estamos en una situación muy caliente, ¿verdad? Con muchas cabezas calientes, ¿verdad? Lo cual tienen todo su derecho. Hay muertos, hay madres que perdieron sus hijos, ¿verdad? Hay mucho dolor, ¿verdad? Hay que medir los tiempos, ¿verdad? Pero el país, con los que hoy se pueden sentar a la mesa, creo yo que podemos llegar a una Nicaragua mejor y a una Nicaragua con plena democracia, ¿verdad? Con una democracia que nos satisfaga a todos, ¿verdad? Y que podamos redoblar nuestro esfuerzo por mayor crecimiento económico, mayor niveles de inversión y mayor oportunidades para los jóvenes que son los que han puesto la cara para que este país haya cambiado en los últimos 15 días. Vamos a darle más paso a las preguntas y comentarios de los televidentes. Lamentablemente siempre los que ponen los muertos son los pobres, porque las élites después se arreglan. ¿Ve usted pidiendo disculpas o lamentando lo de los hermanos caídos en las protestas al presidente Daniel en este diálogo? ¿Qué pasará con ese tema? Otro televidente pregunta, buenos días. El divorcio del COSEP con el gobierno fue por no llegar a ningún acuerdo con la solución a la crisis del INS. Se derogó la resolución del INS. Ahora, ¿cuál es el problema? Otro televidente dice, ¿en qué tiene que ver Monseñor Báez que explique esa persona? No sé lo que pregunta, pero yo creo que es posible restablecer el diálogo porque tenemos personas como César Zamora y Daniel, dice un televidente. Otro comenta, pregunto, ¿la empresa privada en esto qué sucedió tiene una cuota de responsabilidad? Otro más pregunta, los trabajadores, el gobierno y la empresa privada deben de seguir dialogando. ¿Son estos los protagonistas del cambio económico, social y político? Gracias y buen día. Y otra pregunta que aterrice todo el mundo. Ortega, por esta situación, no va a dejar la presidencia. De vuelta, entonces,
Y hay que respetar a todos, ya ves, de los que se tiene que ir hoy a los que nunca se va a ir, pues, ninguna de esas dos posiciones creo yo que todas son válidas, ¿verdad? Al final de lo que se trata es de que de manera meridiana pongamos a Nicaragua primero, ¿verdad? Y no es un eslogan, es un acto de fe, ¿verdad? Yo creo mucho en nicaragüense, yo tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la oposición, tengo amigos en muchos de los sectores del país y al final, si aprovechamos esta oportunidad, creo yo que podemos salir adelante. Le apuesto a Nicaragua, ¿verdad? Aunque a muchos me tachen de un poco loco, pero pues aquí quiero vivir, aquí quieren regresar mis hijos a trabajar y de alguna manera esta es mi responsabilidad, ¿verdad? Desde mi empresa, desde mi familia, desde mi trabajo, de aportar, por eso estoy aquí, ¿verdad? Y por eso hablo. Y de vuelta, creo que hay que sentarse en la mesa, es una enorme responsabilidad lo que está por venir. Creo que el mediador no puede ser mejor, que lo que tenemos es gente que comprometida, espiritual y no solamente espiritual, sino físicamente con el país. Tienen mucha experiencia y al final la sociedad ha crecido en su conjunto y nos debemos a respetar esta sangre derramada, ¿verdad? Y poder llegar a tener una mejor Nicaragua. De eso es lo que se trata. Don César Zamora, muchas gracias por habernos acompañado. Adolfo. Estimados televidentes, a ustedes también. No olvidemos que sí podemos sentarnos a la mesa, somos capaces los nicaragüenses, no permitamos que nadie desde afuera nos venga a decir que somos incapaces de entendernos, de disponer, de desprendernos de actitudes individualistas y de que pensemos en la mayoría de los nicaragüenses que necesitan, sobre todo, salir de la pobreza. Todos somos la solución de Nicaragua. Muchas gracias, nos veremos mañana, que tengan un buen día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación.